¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio llegar a este encuentro con usted para llevarle la edición de AFN Político correspondiente a este jueves 20 de febrero a una velocidad extraordinaria. Se nos va el mes, oiga usted. Y pues le quiero recordar que estamos llegando a sus hogares en todo el estado a través de la señal del canal 154 de cable y a través de esta plataforma digital que operan nuestros amigos de CNR en Rosarito, desde Rosarito, pero transmitiendo esta señal desde los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, el portal noticioso líder en el noroeste del país. Le quiero recordar que tenemos el número telefónico 6087645 para estar en contacto permanente y recibir sus sugerencias y comentarios. Le quiero recordar también que tenemos asimismo la dirección de correo electrónico afnpolitico@gmail.com. Ya sabe usted que AFN está disponible para usted a través de las redes sociales en facebook.com /agencia.fronteriza. En Twitter también, @AFN Tijuana y desde luego el AFN político @gmail.com. Oiga, fíjese que ha habido algunos asuntos relevantes en las últimas horas que tienen que ver, que siguen teniendo que ver con el tema de la inseguridad pública. Un tema que ha escalado en los últimos días y que, sobre todo a partir del fin de semana, ha disparado la estadística letal con víctimas de ejecuciones y de cualquier cantidad de formas de sadismo que acostumbran los señores dedicados a ese negocio y que están, pues francamente, confrontados. Y el ring para pues dirimir sus diferencias violentas, la ciudad entera, por todos lados, a cualquier hora, y ya prácticamente en sitios céntricos que la comunidad había apreciado como sitios de relativa tranquilidad en los últimos tiempos. No obstante que la violencia ha venido escalando de nueva cuenta, aun cuando todavía no alcanzamos los niveles de 2008, 2009 y 2010. Pero este fin de semana particularmente ya sabe que nos estrenamos, el lunes nos amanecimos hasta con 5 ejecutados, continúan los hechos de violencia y en este mismo contexto, porque también lo sabe, porque también se lo hemos platicado aquí, ya lo sabe usted, pues está este escenario de cierta inestabilidad en torno a los mandos policíacos que tienen su responsabilidad, esta responsabilidad en la entidad, y nos referimos específicamente al caso de Rosarito, donde aparentemente el alcalde Silvano Abarca Maclis ya platicó con su responsable de seguridad pública después de algunos diferendos, vaya, ventilados públicamente. Oiga usted que el alcalde tenga que de plano mandarle mensajes a través de los medios de comunicación a su jefe policíaco para decirle que si se quiere ir, que tenga el valor y los pantalones de decírselo de frente. Nos dice que algo anda mal. Ahí en Rosarito han salido en una conferencia de prensa el alcalde Silvano Abarca Maclis y su jefe de policía, el señor Montero, para hablar sobre el tema de la seguridad pública y hacerlo específicamente en torno a la inversión que se habrá de aplicar en lo que va del presente año. Ahí el señor Silvano Abarca Maclis se ha permitido confirmar que el señor Montero no se va. Vaya usted a saber en qué tono y en qué sentido habrán platicado ambos y si las diferencias que se hicieron evidentes habrán quedado subsanadas, cosa que se anticipa un poquito difícil de creer, pero mire, en aras de sacar la chamba y de cumplir con la responsabilidad, muchas cosas pueden pasar. Por lo pronto, el señor Montero continúa en el área de seguridad pública en Mexicali, hasta nuevo indicio, nueva orden o de plano nuevo berrinche. No sabemos qué puede estar pasando de fondo, pero en Mexicali las cosas no son tan simples, verá usted. El jefe policíaco municipal, el señor Ramírez Cardoso, José Ramírez Cardoso, que es un militar que está al frente de la policía municipal, lo sabe usted porque también se lo comentamos aquí y se ha vuelto francamente pues un escándalo inocultable. El señor Ramírez Cardoso tenía antecedentes. El señor evidentemente no pasó los filtros de confianza, pasó los civiles, mire usted, pero resulta que el señor Ramírez Cardoso tenía algún antecedente en el fuero militar, acusado de abuso de autoridad y hostigamiento sexual contra elementos de las Fuerzas Armadas. Pues lo curioso y lo interesante es que el señor
militar no fue incluido a la hora de la revisión de antecedentes, no fue incluido, no pasó por el filtro, porque bueno, el dato y el antecedente está ahí. Y hoy el gobierno municipal de Mexicali se ha ocupado del asunto. En las últimas horas el alcalde panista Jaime Rafael Díaz Ochoa se ha reunido incluso con integrantes del cabildo provenientes de diferentes partidos políticos para discutir, revisar la conveniencia de que el señor Ramírez Cardoso continúe al frente de esta dependencia en un momento delicado y delicada también por la naturaleza de la responsabilidad que tiene la policía municipal, sobre todo en estos momentos, déjeme insistir, en que el crimen organizado ha elegido las calles para dirimir algunas disputas internas pues evidentemente de carácter económico, de intereses económicos, porque lo que se juega en eso, usted lo sabe, es dinero, y mucho dinero, y en dólares. Y no hay autoridad que valga, no hay límites que valgan. El asunto ha llegado a tal punto que el gobernador Francisco Kiko Vega de la Madrid ha tomado el tema en sus manos, lo va a llevar al Consejo Nacional de Seguridad, porque podría estar ahí de por medio el área de la responsabilidad jurídica, los alcances de carácter legal que un funcionario de esa naturaleza esté tomando y la validez o no de este tipo de actos si es que el señor de origen ha llegado con un nombramiento eh, defectuoso, vaya, viciado, puesto que no habría pasado los filtros de confianza y en esas condiciones, mire usted, si el responsable de la seguridad pública no es un hombre de fiar o es un hombre ojo alegre, al que le gustan las chicas, pero bueno, como cualquier varón, pero no es capaz de contener esas, esos gustos, ¿no? En aras pues de cumplir la responsabilidad más alta que se tiene, bueno, eso pondría en riesgo la credibilidad de este servidor público. En esas condiciones estaba el caso de, bueno, de Tijuana, que se ha venido comentando en los últimos días por parte de empresarios inquietos porque sienten que los resultados y el desempeño de la dependencia no ha sido en los términos y en los niveles deseables, por lo menos para el sector empresarial, que es un sector regularmente quisquilloso, cuidadoso, sensible a el desempeño de la autoridad, sobre todo en temas que le duelen, como hoy le duele la seguridad pública. Y si alguien brinca, y es uno de los primeros en brincar, pues es el sector privado y por el evidente poder que tiene de presión y de gestión. Evidentemente, ya escuchó usted ayer aquí, en este espacio, la entrevista con el alcalde Jorge Estiazarán Orsi, quien dice que eh, pues el secretario de Seguridad Pública tiene toda su confianza, toda la confianza del presidente municipal. Sí, efectivamente, mientras no se presente lo contrario, no haya pruebas en contrario, no obstante, ya lo sabe usted, hubo algún incidente en horas recientes donde el jefe de escoltas del director de la Policía Municipal, del señor Montilla, se ve involucrado en un incidente eh, ahí en algunos antros donde pistola en mano y bajo el influjo de algunas bebidas espirituosas, el jefe de escoltas y otra persona por lo menos encañonaron y maltrataron a un policía comercial y a otros que se atrevieron a llamarle la atención por este tipo de conducta. El señor jefe de escoltas ya está pues despedido, lo dijo aquí con toda oportunidad el alcalde Jorge Estiazarán sí, pero este incidente sirvió de marco para un recordatorio del alcalde tijuanense al secretario mismo y desde luego al señor Montilla, quien no habría estado presente ni participando en este incidente, sin embargo, no deja de ser un llamado de atención para el señor Montilla y el propio secretario, y así lo ha planteado el alcalde Jorge Astiazarán. Un tema pues sensible, en sumo delicado, porque se trata de la seguridad pública, le insisto, en momentos en que, caray, estamos viviendo o reviviendo estos escenarios de violencia que antes se habían pues enseñoreado de las calles de la ciudad, eh, hoy en una reedición actualizada, con menos sangre pues y con menos espectáculo dramático y balaceras, pero se siguen produciendo. Y
mire, el día todavía no termina, no sabemos cómo vaya a concluir, porque cuando aparentemente el día está a punto de caer en sus últimos minutos sin que nada haya ocurrido, de pronto se da el acontecimiento, el suceso, la ejecución por la noche, por la madrugada, y tal vez mañana nos amanezcamos con un nuevo dato para la estadística. Así las cosas en el tema de la seguridad pública, y quiero aprovechar para compartirle un dato de particular importancia para los tijuanenses. Ya sabe usted que el escritor tijuanense Federico Campbell falleció hace unos días, fue despedido por el mundo de las letras en este país, no solo por representantes de las instituciones de cultura, sino del el propio gremio de los escritores, que apreciaron y valoraron enormemente el trabajo profesional de este escritor que llevaba el nombre de la ciudad pues a esos niveles nacionales e internacionales, y que ha fallecido, fíjese nada más, qué impresionante, sumado a la estadística vergonzosa esta de la enfermedad de la influenza en su variante AH1N1, ha caído pues víctima de ese problema de salud tan severo. Federico Campbell ya se había anunciado, lo había anunciado su viuda, seguramente terminaría, es decir, sus cenizas terminarían en el desierto de Sonora, pero su familia, que aquí sigue residiendo, porque a fin de cuentas son tijuanenses, Sarina y Silvia Campbell Quiroz, sus hermanas, muy conocidas en esta ciudad, están informando que habrá una misa en memoria de Federico Campbell para el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Este viernes 21 de febrero, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ahí en la colonia Cacho, donde la familia habrá de pues encabezar ahí un acto religioso en memoria de este escritor, laureado escritor tijuanense. Tome usted nota si es usted de aquellos lectores y conocedores de la obra de Federico, si se siente identificado con Federico, porque pues mire, alguien con la capacidad que tenía Federico Campbell llegó a mucha gente, y en la medida en que usted lee una obra de alguien, de alguna manera lo convierte en familiar, en alguien cercano, lo hace suyo, pues vaya, traba una especie de amistad con el autor de las letras, de tal suerte que tendría usted la posibilidad de hacer acto de presencia, si así lo desea, este viernes a las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Están informándolo Sarina y Silvia Campbell, sus hermanas, que le sobreviven. Y pues esperaríamos ver ahí ya recuperado al actual director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que es sobrino de Federico y que regresó justamente de la Ciudad de México después de haber visitado a su tío antes de que falleciera, y él mismo se vio sometido a una emergencia médica severa, de la que esperamos ya esté recuperándose. Dicho esto, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con una entrevista interesante. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com.
Mire, ya estamos de regreso. Le quiero recordar que estamos llegando a sus hogares en todo el estado a través del canal 154 de cable, que todos los días en punto de las 12 del mediodía está transmitiendo la señal generada en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, esta agencia noticiosa líder en la que usted puede mantenerse informado y de manera oportuna y constante. No, no es casualidad que sea el portal noticioso líder, pues detrás de esto hay un enorme esfuerzo, hay una estructura y una cantidad de profesionales dedicados al tema de la información y el periodismo para llevarle lo más reciente, lo más nuevo, al instante y en cuanto ocurre. Y desde luego, como un complemento en la amplia gama de servicios que le lleva Agencia Fronteriza de Noticias, pues este espacio producido y transmitido todos los días en punto de las 12 del día, que además está disponible en la repetición a través del mismo canal 154 de cable a todo el estado, le insisto, pero transmitiendo también en tiempo real a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, www.afntijuana.info. Ahí estamos llegando en tiempo real, igual que en canal 154 en este momento. El archivo del programa sigue a su disposición en el portal de AFN, como todos los días también, para que usted pueda consultarle en el momento que así lo desee. Mire, entremos en materia, porque hay mucha información en las últimas horas, sobre todo se ha intensificado, por lo menos a nivel mediático, pareciese ser reflejo de lo que ocurre en la vida real. Hasta qué punto eso será cierto, quién sabe, pero lo que sí puedo decirle es que se ha intensificado el manejo de informaciones, de versiones en torno al proceso de sucesión que involucra al Partido Revolucionario Institucional, que ya está pues francamente rebasado en los tiempos para la renovación de sus cuadros directivos. El PRI estatal está en la mira y no son pocos los que están buscando esta posición, déjeme decirle, pero en un momento particularmente importante que vive el Partido Revolucionario Institucional. En las últimas horas, por ejemplo, se ha insistido machaconamente en la versión de que Nancy Sánchez está casi apuntada para repetir en la dirigencia estatal del PRI, en lo que se ponen de acuerdo y en lo que llevan a cabo un proceso quizá más meticuloso para renovar la directiva con miras al proceso electoral que sigue, 2015, el proceso federal. Por otros lados, otros de los aspirantes como Carlos Barbosa, que es un representante claro e identificado del grupo del canquismo, es el gallo, pues, el aspirante hasta este momento, mientras aparentemente no haya otra decisión al interior de ese agrupamiento. Carlos Barbosa, que ha sido, pues incluso, convertido y tratado casi como villano por algunas gentes de su propio partido que le han estado señalando cositas. Pero eso no es todo, pues el mar de informaciones que surgen sobre esto es amplio. Y, y para no especular, hemos invitado hoy a uno de estos aspirantes a la dirigencia estatal, que dice, por cierto, hoy un periódico, que es un representante de la corriente bustamantista. Está con nosotros José Osuna Camacho. Pepe Osuna, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un saludo afectuoso y muchas gracias por el espacio que se nos brinda y una felicitación a nuestra amiga Dorelena, ¿verdad? Por
pues ese esfuerzo con este portal noticioso que vino a hacer, a crear historia en el periodismo californiano y sobre todo democratizó la información, ¿eh? De tal manera que muchos tenemos ya acceso de una manera más directa a los medios de comunicación gracias al esfuerzo de Dorelena y otros compañeros más que en todo el estado están trabajando. Pepe, me sorprendí esta mañana leer uno de estos periódicos impresos, El Frontera, para decirlo con toda claridad, que en su editorial habla de los aspirantes a la dirigencia estatal y te incluye en la lista como, dice, el bustamantista, ¿no? José Osuna Camacho. Y yo dije, ah, caray, hasta donde yo sé, Carlos Bustamante, el exalcalde, realmente simpatiza o está apoyando la causa de David Saúl Huaquil. Pero como se han manejado las cosas, se ha acostumbrado a decir, ah, fulano es de Perengano, como si fuese propiedad de, fulano es castrotrentista, porque es un hombre identificado, o sus lealtades están con esta persona o con esta corriente, etcétera. ¿Cómo? A ver, ¿eres o no bustamantista? Fíjate que es una de las preguntas más recurrentes que me hacen, e inclusive que al principio me causaba mucha extrañeza por lo permeado que está en la opinión pública, ¿eh? He estado en varias reuniones con grupos y sobre todo con medios de comunicación. Y la primera pregunta que me hacen, oiga, ¿y usted a qué grupo pertenece? Es increíble, increíble, y más en un partido que se caracteriza precisamente por su esquema institucional. Yo te quiero decir una cosa, yo he participado en política durante mucho tiempo y he colaborado con, yo creo que con casi todos los personajes o actores políticos del Estado. De mi época joven participamos, no en el gobierno, pero sí en coadyuvando políticas públicas, sobre todo en el ámbito educativo con el ex gobernador Milton Castellanos. Después el gobernador Jicotenca Leiva nos dio la oportunidad de dirigir el CREA, ¿te acuerdas? Aquel Sí, cómo no, claro. instituto de la juventud, cuando el Estado mexicano tenía una política clara de atención a la juventud, que hoy desafortunadamente carece, ¿verdad? Luego he participado con Castro Trenti también, fui su secretario general cuando él le tocó ser dirigente del PRI aquí en Tijuana, y yo fui el secretario general, trabajando junto en la campaña, muy bonita por cierto, la recordarás, de nuestro amigo Javier Camarena, Ah, claro, cómo no. donde en mi opinión ganamos la elección, pero por esas cosas de las concertaciones, Oh, pues se quedó en el camino, ¿no? caray. ¿Verdad? He participado con gentes como el ingeniero César Moreno Martínez de Escobar. Desde luego. Fíjate, se le consideraba, le decían además con muchísima razón, el caballero de la política. ¿Cómo no? Vaya que gentes como él están haciendo, cómo están haciendo falta en la política de Baja California. Su hijo está trabajando bien, le sigue sus pasos como alcalde de Tecate. Le mando un saludo respetuoso de este medio a nuestro amigo César. Participé con Han en su ayuntamiento como regidor. Trabajamos impulsando políticas públicas conjuntamente, ¿verdad? En fin, he participado de manera general con todos los personajes políticos. Estuvimos inclusive muy cerca de un personaje que fue formador en su época de cuadros políticos importantes, como es nuestro amigo el doctor Gustavo Morales. Tú lo recordarás. Ah, claro, cómo no. Nuestro filósofo El filósofo, y claro. amigo, ¿no? Pero además una gente con una claridad y una cuestión intelectual, que también gente como él está haciendo mucha falta en el partido, ¿verdad? Entonces, mi trabajo ha sido institucional. Yo siempre he estado en contra de los grupismos, ¿eh? Yo siento que es una falta de respeto a la militancia leal y directa, ¿verdad? El que estés trabajando con alguien, hayas trabajado con alguien, no significa que seas un incondicional, significaste que colaboraste con él de manera leal y disciplinada en su periodo de gobierno y en su espacio y tiempo político. Y en el caso de Bustamante, que es la pregunta inicial, pues es mi directo amigo. Nos ha tocado coordinar sus campañas, ¿verdad? Hemos compartido con él algunas aventuras políticas muy interesantes. Formé parte de su gobierno, me hizo el honor y el favor de nombrarme primero delegado en Mesa de Otay y después secretario de Desarrollo Social. Y es mi amigo, y que yo sepa, Carlos no está impulsando corrientes ni grupos políticos al interior del partido, o cuando menos no me lo han notificado, ¿verdad? Él es un activo importante del partido, igual que otras personas aquí en Baja California. Y es curioso, es común escuchar de janquistas, castrotrentistas, bustamantistas, y seguramente pronto agregue usted el apellido o el nombre de algún alcalde, porque son los que pesan en este momento, pues son los que están vigentes y en el ejercicio del poder público.
pero pocas veces escucho sobre otro ista, el del priista. En ese se apunta. Pero, a ver, Pepe. En ese apúntame, yo con mucho gusto y con mucho honor pertenezco desde hace mucho tiempo a la corriente histórica de México, a la corriente nacionalista histórica de México, que está en el Partido Revolucionario Institucional. También traemos nuestros grupos de derecha en el PRI, ¿eh? Ah, Ya caray. después hablaremos con más profundidad al respecto. Pero yo soy miembro y soy permanente partícipe de esa corriente histórica, que es la corriente además institucional del partido fundacional. Inclusive hasta hay algunas cuestiones de confusión, hasta de los mismos priistas, cuando dicen eso de la izquierda, refiriéndose a la izquierda, que significan los partidos, el PRD, en fin, Claro, que ya se posicionaron con esa cuestión. Y se les olvida que si leen los estatutos, que si leen el programa de acción y la declaración de principios, el PRI está considerado un partido de centroizquierda, ¿eh? Y pertenecemos a la democracia social a nivel mundial. Somos miembros de pleno derecho de la Internacional Socialista, junto con el PRD. El PRD y el PRI pertenecen a la Internacional Socialista. Es el único país en el mundo que tiene dos partidos registrados en esa corriente ideológica de la famosa Segunda Internacional, cuyos exponentes fue Rosa Luxemburgo, en fin, antes de que llegara la Tercera Internacional con Lenin, y la cuarta con Trotsky, ¿no? claro. ¿Verdad? Y la que siguió vigente en la Segunda Internacional, donde pertenecen todos los partidos socialdemócratas del mundo, y el PRI es miembro de pleno derecho y está considerado un partido de izquierda social. Pero por lo visto hoy se ha incorporado al diccionario, a este diccionario, el término de derecha, pero atribuido al PRI. Ah, Sí, sí, así es. que alguien me explique cómo está eso. Pues es una muy lamentable etiqueta, ¿verdad? Que a lo mejor con algunas acciones se nos pone, ¿verdad? Pero que yo trato en mi quehacer político, en mi actuar político diario, de salir de ese esquema. Nosotros respetamos, porque al final de cuentas vivimos una democracia y los partidos políticos por eso son partidos, parte, ¿no? Significa parte del pensamiento de una sociedad, y hay partidos políticos conservadores que tienen su membresía, gente que con toda la buena fe y porque creen eso, Claro. participa, ¿verdad? Y qué bueno que así sea. Nosotros disentimos, lo respetamos, disentimos, nosotros participamos en otra corriente política. Y el PRI pertenece a esta. Se los digo para aquellos que andan en confusión, sobre todo dentro del PRI, ¿verdad? Nosotros somos un partido popular, nacionalista, demócrata social, de centro izquierda. Pues, ¿tan seria es la confusión? Hay una gran confusión. Con decirte que a veces he escuchado a algunos compañeros que dicen, que terminan sus frases diciendo que van a luchar por el bien común, lo cual es una frase pues, que tiene su connotación, pero que es una frase propia de la democracia cristiana, propia del PAN, por ejemplo, aquí en México, y de los partidos demócratas cristianos del mundo. Nuestra frase, y yo se lo recuerdo, ya lo corto a los compañeros para evitar confusiones, nuestra frase tiene, en mi opinión, mucho más significado, es la justicia social. Significado muchísimo más profundo, y es el significado con más vigencia ahorita y más en las condiciones que está viviendo el país, condiciones difíciles. Oye, Pepe, pero ¿por qué querer dirigir un partido que está muy desacreditado, que está sumamente golpeado, que ha estado en manos de y manejado por grupos que han resultado ambos excluyentes en algún momento? Un PRI desgastado, sobre todo en los últimos tiempos, a raíz de las reformas que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto y que le pegan a los fronterizos y que evidentemente también desgastan al PRI respecto de lo que viene, la elección de 2015. Y entonces uno se preguntaría, caray, dirigir un partido que ha estado pues prácticamente inexistente, que está en esas condiciones, ¿a quién le puede interesar dirigir un PRI en esas condiciones? Lo mismo me dice mi esposa. No, en serio, ya hablando en serio, Enrique, es un reto que me apasiona. Okay. La vida es de retos, ¿sí? En esta etapa de mi vida lo considero un reto, porque las cosas fáciles pues cualquiera las hace, ¿no? Entonces la considero un reto, no es un asunto de vanidad personal tampoco, es un asunto de un reto. Creo que el PRI es un gran partido, es un gran partido, es el partido histórico de México y tiene muchísima militancia y muchos simpatizantes, más de los que a veces
las propias directivas del partido se imaginan. Ujú. A veces yo me sorprendo que voy a reuniones con amigos o carnes asadas, en fin, y en la plática sale, oye, que tú eres del PRI, y se me acerca mucha gente diciendo que también es del PRI, que porque su abuelo fue del PRI, su papá fue del PRI. Es como, está metido como la raigambre familiar, es un partido muy metido en la base popular, ¿verdad? Y muy incomprendido por la cúpula. Entonces hemos hecho un partido chiquito de cúpula cuando tenemos una gran base popular. Y es increíble que mucha gente que habla con tal entusiasmo del partido, les tomo sus nombres, veo si aparecen nuestros órganos en nuestros padrones y no aparecen. Entonces algo nos está pasando. Tenemos que regresar el partido a la gente, volver a tener esa identificación, ese contacto que lo hizo característico al PRI, ¿verdad? El PRI precisamente se caracterizaba por eso. Y como todo un partido que ejerció el poder durante mucho tiempo, pues tiene por ahí sus pecaditos y sus errores. Pero son errores de personas y pecados que la historia, ¿verdad?, los ha estado señalando y que los priistas debemos de denunciar. Pero el PRI como fuerza histórica ha cumplido un papel importante y siento que ha estado detenido, refrenado en su aspecto social en los últimos tiempos. Sobre todo en los 12 años pasados del panismo, ¿no? Ahora le tocó a Peña Nieto. Peña Nieto está empezando a esbozar su proyecto de país y a tratar de organizar el país que le dejaron. Y en ese aspecto está impulsando reformas, muchas de ellas muy cuestionadas, ¿verdad? Y sobre todo muy cuestionadas aquí en la frontera. Y hablando claramente, la famosa homologación del IVA y muchos otros aspectos de la cuestión fiscal. Pero son reformas impulsadas por el gobierno en su parte hacendaria, ¿verdad?, en las cuales el partido pues la debe de analizar y la debe de ¿cómo se llama?, en su momento de debatir, ¿no? Yo siento que ese fue, en mi opinión, en Baja California, un error estratégico, que el partido, ¿verdad?, no tuvo o no tuvimos, yo soy militante también, debería haber estado participando más activamente, aunque hicimos una carta aclaratoria al respecto, no tuvimos la presencia en ese debate, ¿verdad?, para decirle al poder central que las condiciones de la frontera eran diferentes, ¿verdad?, que aquí la manera como ellos estaban viendo la frontera, con todo respeto, como siempre han seguido viendo, ese es histórico, es equivocado, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso, y en ese contexto estoy presentando mi aspiración a dirigir al PRI para dinamizarlo, y en ese contexto mi pregunta a los militantes y a la dirección del partido es: estoy a sus órdenes, o sea, mejor dicho, mi ofrecimiento, estoy a sus órdenes si creen y sienten que les puedo ser útil, ¿verdad?, dependiendo qué tipo de partido quieren impulsar para los próximos retos electorales. ¿Quieren un partido dinámico, cercano a la gente, con sensibilidad social? Siento, modestia aparte, que reunimos ese perfil. No soy el único, tampoco quiero caer en ese esquema. Hay otros compañeros que están trabajando en ese esquema también, a los cuales les mando un saludo respetuoso y les solicito que sigamos alentando la participación. Qué bueno que haya muchos aspirantes, eso ha puesto en evidencia que todavía estamos vivos. Oye, era lamentable ese silencio sepulcral, ¿no? Entremos al debate, a lo interno del partido, ahorita, y además ahorita son los tiempos, porque a veces es otra cuestión en política. En la política es muy importante estar con los tiempos. Empezamos en los debates cuando lo que debemos de hacer es ponernos a trabajar, ¿verdad? Cuando hay campañas, lo único que hacemos es crear confusión y división con debates estériles y con señalamientos estériles. Recientemente me tocó asistir a la sesión de un grupo que te invitó, y te escuché ahí una frase que me llamó la atención. Decías, pues los políticos no somos niños de la tierra. A ver, ¿cómo estuvo eso? Me refiero a que es muy común etiquetar a las gentes. Yo estoy en contra de esa situación. Fulano es gente de Mangano. No, pero pues somos gentes iguales, ¿verdad? Pues sí, a veces por la participación se nos identifica con tal o cual corriente dentro del partido, lo cual tampoco es denostativo, ¿eh? En todos los partidos políticos del mundo existen grupos, corrientes, facciones, claro. y existen liderazgos fuertes, ¿Cómo no? ¿verdad?
Pero yo siento que el error que se ha cometido aquí en Baja California es un error estratégico, histórico, que nos ha impedido potencializar toda la fuerza del partido. El error que lo ha cometido el Comité Ejecutivo Nacional a darle prácticamente en franquicia concesión la dirigencia del partido a grupos o a un grupo, ¿verdad? Y eso no es posible. Los grupos por definición son excluyentes, eso es por sentido común, son excluyentes. Como consecuencia nada más invitan pues a los que se sienten afines a ellos. Los grupos deben de existir y las corrientes, y sobre todo las corrientes históricas del partido, que son los sectores y obligaciones, en la lucha constante de espacios que les permita llegar a posiciones de poder para representar a sus agremiados, ¿verdad? Por ejemplo, es importante, y está haciendo mucha falta en el Congreso Nacional y Estatal, tener gentes que hablen y alcen la voz en defensa de los trabajadores, por ejemplo. Yo no he visto que haya mucha actividad al respecto, ¿verdad? En defensa de los agricultores, en defensa de los campesinos. Para eso son los grupos, para poder tener acceso a las representaciones de poder, para poder defender los intereses legítimos de sus agremiados. Pero el partido no debe de dársele a un grupo, el partido debe de trabajarse de manera institucional. El presidente del partido no puede tener patrones, ni jefes locales, empezando porque es una falta de respeto a sí mismo, porque para abrir boca, si es el presidente del partido, pues es el dirigente de los priistas. No puede en sentido común considerar a un miembro del PRI en el Estado como su patrón o su jefe. El jefe de un presidente del partido en el Estado de Baja California debe de ser el superior jerárquico, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y el presidente de la República, Peña Nieto, puesto que es el jefe político real del partido, Claro. Y ya no es ahorita una, vamos a decir, como antes, que se ocultaban, ¿no? Ahorita ya se metió en los estatutos. Está en los estatutos que el presidente de la República es parte del Consejo Político y ejerce una labor de liderazgo importante en el seno de lo mismo, en estatutos registrados ante él. ¿Qué le falta al PRI de Baja California? ¿Qué necesita con urgencia? Pues definir los esquemas de su dirección política. Tenemos un problema de dirección política. O sea, voy a poner un símil con el ejército, ¿verdad? Traemos muchos soldados, que en ese caso serían militantes y simpatizantes. Traemos algo de cuadros, que serían los oficiales, ¿verdad? Pero no tenemos organizado nuestro cuartel general, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nuestra estrategia máxima, como lo que en el ejército se le llama, ¿no? Entonces debemos de hacer eso y empezar a hacer un programa de trabajo. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar, en otras palabras, ¿verdad? Ya no estar ensimismados y ocupados en un diálogo permanente entre nosotros mismos, entre los 100 o 200, ¿verdad? Y se me hacen mucho que señala la cúpula del partido, ¿no? No, necesitamos empezar a platicar con la gente. Necesitamos una dirigencia que vaya a los territorios. ¿Cuánto hace que el PRI en Baja California no realiza asambleas de ese tipo? El estatuto lo señala, como una obligación. ¿Cuánto hace que no encabezamos una marcha, ¿verdad?, de reafirmación, de protesta o de apoyo o de lo que tú quieras, pero que al final de cuentas nos haga ver como un partido vivo y actuante y que ganamos la calle? Entonces, nos la pasamos en ese diálogo permanente, mandándonos recados unos con otros, y se nos ha olvidado lo importante: ponernos a trabajar, crear toda una estructura de trabajo que nos permita ser competitivos. Acuérdate, Enrique, que el objetivo fundamental de un partido político es conseguir el poder y conservarlo. Entonces tenemos que, y los partidos políticos pues deben de ser una maquinaria electoral de organización política y ciudadana eficaz para lograr ese propósito y llevar el mensaje con claridad a los ciudadanos. Nos hace falta construir eso. Creo que lo podemos hacer. No podemos pasar más tiempo, el tiempo nos está comiendo, ¿verdad? Lo podemos hacer, tenemos materia prima para hacerlo, tenemos ideas, tenemos gente capaz para hacerlo. Pues hay que hacerlo nada más, ¿verdad? Es un mensaje respetuoso a mis amigos del Comité Ejecutivo Nacional, que por favor se pongan las pilas y que se acuerden que en Baja California existimos.
Pareciera que el Comité Ejecutivo Nacional lo olvida con frecuencia. Olvida que tiene un partido aquí, en Baja California. Así es un error histórico, hace rato te lo estaba comentando. Es un Eh, reflejo de ese centralismo general que hemos vivido, Así es. ancestral, ¿no? Por un lado y por otro lado es una realidad, el PRI es un partido nacional. Claro, O sea, si fuéramos un partido local, pues no tendríamos ¿cómo se llama? Justificación, estar echando la culpa a México, ¿no? claro. Problema, ¿verdad? O la ventaja, como la quieras ver, es que somos un partido nacional y sus órganos de dirección, cada uno tiene sus responsabilidades y facultades que señalan los estatutos. Y en este caso concreto, es facultad, el único que puede hacer eso, no lo podemos hacer nosotros. Es facultad del Comité Ejecutivo Nacional emitir la convocatoria para renovar los diversos órganos de dirección del partido. Y estoy hablando del Comité Directivo Estatal que venció su término estatutario desde el 2012 y que desde entonces ha estado funcionando con delegados encargados de la presidencia, que han hecho un gran esfuerzo, o sea, debemos de reconocerle, el trabajo de partido es muy desgastante, ¿verdad? Y han hecho un gran esfuerzo, pero que indudablemente no se le han dado ni se han creado las condiciones para desarrollar mejor su tarea, porque es un problema de fondo. En política se debe de cubrir la legalidad, es importante, pero a veces es más importante cubrir la legitimidad, ¿verdad? Sí. El PRIismo no siente que esas dirigencias sean nuestras, son dirigencias nombradas, ¿verdad? Nombradas, los, los apoyamos en el esfuerzo institucional que hacen, pero yo creo que si fueran dirigencias que nosotros hubiéramos sido parte en su nombramiento, actuáramos con mayor entusiasmo. Luego, los consejos políticos municipales, que son órganos de dirección y de elección interna para la dirigencia estatal, se vencieron también su término. El Consejo Político Estatal está por vencerse en estos días. Los únicos vigentes son los de consejeros políticos nacionales, creo que son como 9 días, ¿no? De un padrón de 1,300. Entonces, es una gran tarea de reestructuración que además la gente lo está esperando. Es cuestión de que el Comité Nacional, a través de sus órganos, en este caso un delegado o los delegados, vengan por favor a cumplir con su tarea, ¿no? Porque el 15 ya lo tenemos a la vuelta. El proceso electoral del 15, a veces decimos el 15, bueno, es el próximo año. No, el proceso electoral empieza en octubre y lo repito en todos los foros donde estoy, para que no se nos olvide, empieza en octubre de este año. Y son cosas que no se ven, pero el partido debe realizar una serie de actividades para integrarse a la dinámica de los órganos electorales, representaciones, nombramientos, una serie de cuestiones, ¿verdad?, que implican un trabajo de fondo, Fito, de tipo político-administrativo, nada más en ese tema, ¿eh? Pues ya están retrasados, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si ahorita cómo andemos en esa situación, pero ¿cómo se llama? Lo cierto es que al no haber una dirigencia estatal Formal. formal, pues todo lo demás carece, como te lo dije en un principio, de legitimidad. Eh, Tengo entendido, y me puedo equivocar, que eres el único aspirante que tiene una propuesta de trabajo en papelito. Me pareció leer recientemente que quizá el mexicalense Enrique Mejía Pancaldo tiene alguna o presentó alguna, pero es algo que yo no tengo confirmado. Pero sí sé que tú tienes una, que elaboraste una propuesta a diferencia de los demás aspirantes. En esencia, ¿qué propone? Es decir, los rasgos centrales de esa propuesta. Sí, cómo no. Es una propuesta programática, considerando la inmediatez del reto que traemos. Bien. Trae algo que tenga que ver con lo ideológico y lo conceptual dentro de lo programático, pero es un debate que no estamos entrando ahorita. Sí. Como dirigentes, si nos dan esa confianza, entraremos fuerte a ese debate, ¿verdad?, a lo interno y a lo externo del partido, para que no haya confusión acerca de lo que es el PRI, lo que significa. Pero nuestra propuesta es programática. Empieza por lo que te platiqué hace rato, la necesidad, ¿verdad?, de que se reestructuren los órganos de dirección del partido, ¿verdad? La necesidad de elaborar un diagnóstico de los sectores y organizaciones para que actualicen su actividad política
con mayor presencia y se le dé el apoyo necesario para eso, ¿no? La necesidad de crear una corriente política institucional para salirnos de ese pernicioso esquema de grupos, ¿verdad? Que no nos ha ocasionado beneficios y que pues, al final de cuentas la política es de resultados, ¿no? Claro. Y llevamos 24 y vamos a ir para 30 y ese esquema de grupos, ¿verdad? Y con sus muy distinguidos dirigentes, pues no nos ha dado los resultados que ameritan. Lo único que podría justificar su liderazgo sería haber tenido el poder y no lo tuvimos. Entonces es necesario repensar esa estrategia y devolverle al partido su institucionalidad. Y lo demás de fondo, crear toda una estructura político-electoral, fijarnos bien de una vez el posicionamiento y los perfiles de los candidatos, porque los tiempos también nos ganan, un diagnóstico de los distritos electorales, ¿verdad? Crear responsabilidades concretas para el PRIismo en cada uno de los lugares territoriales del Estado, empezar con un programa fuerte de debate público, ¿verdad? Referente a las reformas del presidente de la República y para que haya todo un esquema de información y podamos tener capacidad de respuesta, ¿verdad? De respuesta porque no todo lo que se dice, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Referente a denostar la propuesta del presidente, pero pues el que calla otorga, ¿no? ¿Verdad? Entonces Claro. la población ha visto nada más una parte, ¿verdad? Del debate, necesita ver la segunda parte. Se han dado esfuerzos, pero creo que nos hace falta profundizar más. A grandes rasgos, esa es la propuesta que estamos haciendo, inclusive la hicimos por escrito, se la mandamos a los compañeros vía correos electrónicos, ¿verdad? Hay que aprovechar esta magia, ¿verdad? De la modernidad, claro. De la cibernética, y se lo estamos dando de manera personal, escrita, impresa. Me permití traerte uno a ti, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Verdad? Dirigido. ¿Qué hacer? La propuesta es qué hacer, ¿verdad? Pues como yo lo... Que esa es la pregunta. Todo el mundo dice, oye, es la gran pregunta. De ahí salió la frase, ¿no? Todo el mundo, oye, ¿qué vamos a hacer con el PRI? ¿Verdad? ¿Para qué queremos el PRI? Así es, sí. ¿Qué vamos a hacer con el PRI? Pues pusimos Baja California, ¿qué hacer con el PRI? Oye, Pepe, pero este es evidentemente un tema de dos vías, o un tema de dos pistas, vaya, por plantearlo con claridad. Uno es la parte del interior del partido, de lo que hay que hacer ahí en el partido. Pero la otra parte es la que corresponde a la tarea externa, a la imagen del partido, porque lo que viene no es nada fácil para el PRI. Después de estas medidas poco populares, pues evidentemente me parece que el cuadro se complica para quienes vayan a ser candidatos para la próxima elección, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo y una tarea que desarrollar, vaya. Sí, cómo no, lo planteamos con claridad en nuestra propuesta, ¿verdad? Tenemos que entrar con un programa fuerte de posicionamiento ante los ciudadanos, sobre todo de información, ¿verdad? De debate público, ¿verdad? No dejar ningún espacio de discusión, aprovechar todos los espacios, por ejemplo, como que me estás dando, ¿verdad? Que los medios de comunicación les brindan en su trabajo plural a todos los políticos de todos los partidos, entonces aprovecharlos y mandar gente que con claridad exponga, no confunda, exponga, ¿verdad? Exponga lo que el partido quiere y cuáles son sus propósitos presentes y futuros. Una queja recurrente al interior del PRIismo es que el partido se olvidó de formar cuadros y hubo una generación perdida, o posiblemente más, desde que el PRI perdió el poder en Baja California y adicionalmente a esto, pues la escasa voluntad que había en las cúpulas del partido para abrir espacios a gente nueva, a sangre joven. Hoy hay gente que dentro del propio PRIismo reclama que llegó el momento de los jóvenes, ¿no? Y el momento de la juventud y de sangre nueva. Eh, pero no es solamente una exigencia interna, también es una exigencia hacia afuera. Es decir, ¿qué tiene el PRI que proponer a los jóvenes que les pueda interesar y resultar atractivo para votar por ese partido en la próxima elección? Sí, cómo no. Fíjate que es un tema muy importante, pero no es propio del PRI nada más. Los partidos políticos tienen una crisis enorme de credibilidad y debemos de empezar por aceptarlo. La política y los políticos
sobre todo entre los jóvenes. Yo he platicado por mi labor de antaño de dirigente estudiantil y después directivo del instituto encargado de atender a los jóvenes, se me quedó la costumbre de intercambiar muchas opiniones con los jóvenes, de platicar con ellos, un poquito para actualizarme, ¿verdad? Para actualizarme, porque es increíble cómo se desfasa uno en el tiempo, en el espacio, y las ideas se van volviendo arcaicas, ¿no? Y los jóvenes lo que más me dicen es que es la pésima imagen que tenemos con ellos, ¿verdad? Significan a los políticos, a los partidos y a los políticos sinónimos de corrupción, de simulación, de engaño, de aguas con las carteras, ¿no? Como se dice del argot popular. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque al final de cuentas la manera de arreglar los problemas de todo tipo es a través de la política. Hemos denostado, ¿verdad?, la actividad política cuando es la única manera de resolver y dirimir los problemas sociales. No, hasta ahorita no conozco otra. Históricamente, ¿verdad?, a través de la política, a través de los acuerdos, los consensos, es como se llega a solucionar los graves problemas, sino que los digan ahorita muchos compañeros allá que andan con problemas en Ucrania, en Venezuela, ¿verdad?, donde la política ha estado un poquito ausente. Entonces, el que los jóvenes tengan esa imagen es grave. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo al respecto. Es una de mis propuestas de fondo. Mi propuestas de fondo es el empezar un reclutamiento, ¿verdad?, de jóvenes que simpatizan, hay muchos que simpatizan con nuestro partido, para que participen de manera activa. En otras palabras, a abrir las puertas del partido de par en par hacia la participación de los jóvenes y de las mujeres. Ahora ya legalmente la mitad el partido hace mucho tiempo tiene nos adelantamos en el tiempo y en el espacio. Claro. La mitad de los cargos de elección popular obligadamente son para mujeres. Entonces, eso nos conlleva a una responsabilidad y a una pregunta. ¿Tenemos el suficiente número y cuadro de mujeres capacitadas para ejercer esa responsabilidad, ¿verdad? En el caso del PRI, debo aceptar que se ha hecho un gran esfuerzo y se está trabajándose al respecto. Ahí vamos a profundizarlo y vamos a apoyar mucho ese trabajo, porque es una realidad. De los 8 distritos electorales en Baja California, los 8 de la próxima elección, forzosamente 4 deben de ser mujeres. En la anterior elección federal tuvimos un problema de que metimos compañeros de más y de última hora sacrificamos cuadros importantes de partido, ¿verdad? Porque de última hora tuvimos que cumplir con ese requisito que nos lo puso como una obligación el Instituto Federal Electoral para darle registro definitivo a todas las candidaturas. Vamos a suponer que eres ya el dirigente estatal del PRI en Baja California. ¿Qué puedes ofrecerle? ¿Qué les dirías a quienes te están escuchando y viendo en este momento que sea convincente para que los electores digan, el PRI puede ser una buena opción? Lo más importante, ¿verdad?, nuestro propósito es convertir al partido en un partido cercano al ciudadano. Que la gente vea en el PRI como a un interlocutor. Pero se oye como choro eso, sí, así es. Como discurso. Lo que pasa que de tanto decir discursos, las palabras pierden su significado. Yo pretendo devolverle a las palabras su significado en esos temas, ¿verdad? Junto con la palabra van las acciones, ¿no? Porque ese es un problema de fondo. Y no solo del PRI, ¿eh? Yo hablo del PRI porque el PRI, su característica es precisamente su presencia social. Ahí nació y se ha ido alejando, ¿verdad? Se volvió un partido de intereses y de cúpulas, ¿verdad? Entonces necesitamos regresarlo otra vez a su base popular, ¿verdad? Abrir la participación del partido para todos aquellos que se interesen en hacer política. Mira, por ejemplo, ¿por qué en México agarró tanta simpatía y se convirtió en un tema de gobierno las candidaturas ciudadanas? Porque los partidos se cerraron. ¿O qué? Los miembros del partido no son ciudadanos, son seres de otro planeta. Al cerrarse los partidos, la sociedad empezó a decir, oye, espérense, no nos vemos reflejados en ustedes. Queremos tener la oportunidad de tener nuestras propias opciones, y ahora ya es un mandato que ya se volvió constitucional, ¿verdad? La candidatura ciudana. Que habrá que instrumentar. Hace falta el siguiente proceso, pero es algo que avanzó. Pero es un poquito, y es increíble a veces cómo los partidos agarran esas banderas, ¿verdad? Y está bien,
pero al mismo tiempo es una bandera donde ellos están aceptando su debilidad y su responsabilidad de que no fueron capaces de interpretar los intereses y las voces de los ciudadanos. Ese es mi propósito en el PRI. No sé si ¿cómo se llama? Vamos a luchar hasta lo incansable para que esa situación se haga realidad, sin que sea, como tú dices, choro, ni discurso, ni rollo de asamblea, ¿no? Que se convierta en realidad. ¿Es posible todavía que el PRI pudiese remontar este escenario adverso o aparentemente adverso con miras al proceso 2015 como para eventualmente incluso ganar la elección que viene? Yo soy un optimista irredento, ¿verdad? Y parto de una premisa, ¿verdad? Tampoco soy un iluso y un ingenuo. En política no hay lugar ni para los ilusos ni para los ingenuos, pero sí para los idealistas. Hay una frase de un discurso que Reyes Heroles le dijo a los diputados por allá en el 73, donde definía con claridad lo que va a ser un diputado, ¿no? Por cierto, está haciendo falta mucho volver a leer ese discurso de Reyes Heroles con aquella claridad y aquella visión, aquella altura de miras del maestro Reyes Heroles. Y hay una frase donde les dice que entre el idealista puro y el político puro se mueve el político. O sea, entre el idealista puro y el pragmático puro, perdón, se mueve el político. Eso nos lleva a una interpretación e inclusive de ahí agarré la definición porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿tú en política qué eres? Yo soy un idealista práctico, ¿verdad? La política es de tiempo y circunstancias y la política es el arte de lo posible. O sea, soy un eterno buscador de circunstancias para hacer posible los ideales en los que yo creo. Hay muchas que no se ha podido, pero estamos en la lucha incesante por ello. Pepe, pues no solamente en el PRI presionan los tiempos, también aquí en este espacio se nos agota el tiempo. Los tiempos, ¿no? Sí, sí. Así es que ha sido un placer charlar contigo aquí. Esperamos que no sea la última vez. No, pues muchas gracias y muy agradecido por el espacio que nos brindaste, ¿verdad? Y por la oportunidad de decir y plantear nuestras ideas. Mire usted, mañana la cita en punto de las 12 del mediodía aquí en este espacio a través de AFN Político que produce Agencia Fronteriza de Noticias y que le llevamos a todo el estado a través del canal 154 de cable. Puede usted ver la repetición de este programa hoy en punto de las 3 de la tarde en canal 154 y el archivo del programa queda disponible en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Hoy solo me resta darle las gracias y desearle que tenga usted un día extraordinario.